¿Soy hijo de Dios? Sí, lo soy. Qué gozo es cantar, amado, esas palabras en esta mañana. Y qué gozo es para nosotros estar aquí y poder tener este tiempo para ir juntos a la Escritura y ver la palabra del Señor. Le voy a pedir que vaya con nosotros a la epístola del apóstol Pablo a las iglesias en Galacia, Gálatas. Y vamos a estar terminando hoy de considerar el primer capítulo de esta carta. Vamos a considerar hoy el primer capítulo de esta carta, particularmente, amado. Vamos a pasar, amado, nuestro tiempo en los versos 11 al 24 y oremos para que Dios nos conceda el poder hacer eso en esta mañana. Amén. Hemos estado hablando, amado, en este tiempo que hemos estado, de esta gloriosa carta que el apóstol escribe a estas iglesias que estaban enfrentando unas circunstancias particulares. Y hoy queremos hablar del poder transformador del evangelio. Pero para poder entender el énfasis que Pablo hace en el poder transformador del evangelio, creo que necesitamos recapitular o recordar en qué lugar o cuál es la razón o el propósito por el que Pablo escribe esta carta a esta iglesia. Estas iglesias, si se cree que es la primera carta que el apóstol Pablo escribe, posiblemente se cree con bastante certeza que fueron establecidas en su primer viaje misionero, Hechos 13 y 14. Y el problema que enfrentaban era uno que la iglesia enfrenta de diferentes maneras, como decimos en Puerto Rico, el mismo perro con diferente collar a través de todas las edades. Y es que siempre hay gente que se acerca para tratar de pervertir o perturbar el evangelio de Cristo Jesús. Y en el caso de esta gente sucedía por unos falsos maestros, los cuales la Biblia señala y Pablo muchas veces le llama a los judaizantes. Y este era el problema con ellos. Estos maestros confesaban a Jesucristo como el Mesías. Ellos entendían que Jesús era Cristo, pero su problema era que luego de reconocer a Jesús como el Cristo, como el enviado de Dios, ellos decían, todo eso que Pablo le ha dicho acerca de Cristo está muy bien, pero le falta algo más, hay algo más que ustedes necesitan. Y se le llamaba a los judaizantes porque precisamente lo que ellos querían era judaizar a la iglesia y le decía, a usted le hace falta que circuncidarse, pero también necesitan guardar las ceremonias judías, básicamente diciendo, el evangelio más esto es lo que equivale a salvación. La semana pasada, Pastor Juan citó al pastor Timothy Keller comentando al respecto con una expresión maravillosa. Y la tiene ahí en su hoja. Keller dice, al insistir en Cristo más cualquier otra cosa, como el requisito para la plena aceptación por parte de Dios, estos maestros estaban presentando una manera totalmente diferente de relacionarse con Dios de la que Pablo les había dado. Se da cuenta, no se trata simplemente de que estaban añadiendo algo. Es que esa distorsión estaba mostrando una manera diferente de relacionarnos con Dios que la que Pablo había presentado, que era el evangelio de Cristo Jesús. Por eso vimos la semana pasada que Pablo en los versos 6 al 8 habla de manera contundente y responde de manera fuerte a esta gente. De hecho, mire lo que le escribe a la iglesia, Gálatas 1, 6 a 8. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y déjeme decirle cuál es el problema.
Pablo está diciendo, el problema no es que solo has abandonado al Evangelio. Al abandonar el Evangelio estás abandonando a Cristo mismo. Y él dice, en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea que anatema. ¿Y qué es lo que está diciendo? No hay otro evangelio, solo el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, en estos capítulos 1 y 2, Pablo está respondiendo al ataque primario que estos hombres utilizaban para que el mensaje de Pablo fuera echado a un lado. Y lo que vemos es que ellos trataban de cuestionar la autoridad y el origen del mensaje de Pablo. Por un lado decían, ¿quién constituyó a Pablo apóstol? A lo que responde en el verso 1, yo soy apóstol de ¿quién? De Cristo Jesús, establecido por Dios y por Jesucristo, no por hombres ni mediante ¿qué? Hombres. Lo segundo que ellos hacían era cuestionar el origen del mensaje de Pablo. Y Pablo lo que va a decir es dos cosas. Y hoy vamos a ver a Pablo defendiendo el origen de su mensaje. Pero déjeme resumir el sermón en una expresión. Pablo va a decir en estos primeros dos capítulos lo siguiente: la autoridad con la que yo les hablo y el mensaje que yo les comunico, su origen no está en ningún hombre, su origen está en ¿qué? En Cristo mismo. Por lo tanto, amados, recordemos dos cosas que son centrales en Gálatas antes de leer el pasaje esta mañana. Gálatas quiere enseñarnos que la cruz de Cristo es el único medio para nosotros estar en paz con Dios. Y luego en los capítulos finales vamos a ver cómo el Espíritu Santo es la única manera en que los cristianos podemos que obedecer a Dios. Así que vamos a leer el pasaje, Gálatas capítulo 1, versos 11 al 24. Voy a utilizar la Biblia de las Américas. Gálatas capítulo 1, versos 11 al 24. Nada es más importante que la palabra del Señor. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirlas. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi ninguno de otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Oh, amado, este pasaje es sumamente importante para nosotros en esta mañana.
Y es importante porque vamos a ver tres cosas a las que Pablo apela para mostrar el origen de su mensaje, pero también para mostrarle a estos judaizantes que el poder de transformar a alguien no está en las tradiciones ni en los ritos, sino en el evangelio de Cristo Jesús. Y es lo que Pablo va a hacer. Y lo primero que vemos que el pasaje nos muestra claramente es el testimonio de Cristo, versos 11 y 12. Note que Pablo comienza con una expresión: quiero que sepas. De hecho, John Stott, quien es un gran estudioso de las Escrituras, nos dice que esta es una de las expresiones favoritas de Pablo en sus cartas cuando va a introducir algo que es sumamente importante. Y nosotros sabemos eso porque nosotros a veces también acentuamos expresiones. Cuando usted le está diciendo algo a su hijo que es importante, usted tiene una manera de decirlo que él va a entender. En muchos casos, ¿qué hacemos? Los puertorriqueños decimos el nombre completo del muchacho con su segundo nombre y su apellido. ¿Ves? Alejandro Josué Cáceres Muñiz. Y ya usted sabe, espérate, aquí pasó algo, me dijo el nombre completo. Pablo está haciendo algo similar. Pablo está usando esta expresión para decir algo que es de suma importancia. Y es importante de acuerdo a las acusaciones que ellos hacían. Note, ellos presentaban dos acusaciones contra Pablo. La primera que presentaban era que Pablo se había inventado este evangelio el cual él predicaba. Ellos decían toda esta idea de la justificación que Pablo dice, etcétera, etcétera, es meramente una invención suya. Y lo segundo que decían era, Pablo recibió este mensaje de segunda mano. Es más, esta era la acusación. Nosotros fuimos a Jerusalén. Pablo aprendió en Jerusalén. El problema es que nosotros estamos bien y Pablo está mal en la manera en que entendió lo que le dijeron en Jerusalén. Por lo tanto, ellos estaban diciendo, Pablo recibió esto de la misma gente que nosotros, o sea, de segunda mano. Y estaban diciendo, Pablo se inventó este mensaje. Y si Pablo hubiese sido puertorriqueño, hubiese dicho el nombre completo. Y entonces hubiese dicho, no, el evangelio que yo he anunciado no es producto de mi invención, no es según el hombre, pues no lo recibí de hombre, ni por un hombre me fue que enseñado. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere mostrar? Pablo quiere mostrar en este verso que el origen de su evangelio es Cristo mismo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace al recordar que fue Cristo mismo, Jesús, el que se le reveló a él cuando él iba camino a Damasco. Oh, amado, esta no fue el producto de la reflexión de Pablo a través de los años que Pablo dijo, oh, esto debe ser el evangelio. No, amado, Pablo había tenido experiencias que debían haber conmovido su ser y no lo habían hecho. Él estuvo ahí viendo cuando Esteban era apedreado y Esteban dio un testimonio profundo de lo que es tener la mirada en Jesús, aún en tiempo de adversidad. ¿Y sabe qué eso hizo en su corazón? Absolutamente nada. ¿Sabe qué? Él condenó a muchos hombres, a muchas mujeres. De hecho, él dice en Hechos, yo era el que votaba para que los mataran. Yo hacía lo que fuera, el salvajismo, su oposición al evangelio era increíble. Por lo tanto, él está diciendo, no había manera de que yo llegara a la conclusión de que esto es el evangelio por mí mismo. Sino que como dice Hechos capítulo 26 en el verso 9, él mismo afirma en su testimonio a Agripa, mire lo que dice el verso 9, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto parece como alguien que quiere conocer o inventarse el evangelio. De ninguna manera, amado. Lo más que la aborrecía era eso. De hecho, él dice, yo pensaba que lo que yo necesitaba hacer era precisamente eso. Ir en contra del nombre de Jesús.
De hecho, ahí comienza a decir, encerré a muchos en cárceles, hice esto y lo otro, me metí aquí, me metí allá. Y era cuando estaba en mi lucha o en mi persecución en contra del nombre de Jesús, cuando el Señor se me apareció. Y Hechos 26 es interesante porque incluye algo que a veces que no vemos porque leemos mucho el relato de Hechos 9. Es que en Hechos 26, 14, Pablo, que ahora está haciendo su relato, o sea, Lucas está copiando el relato exacto de Pablo, dice algo que Hechos 9 no nos enseña. Si Hechos 9 nos dice que él dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero él añade algo. Jesús le dice, dura cosa te es dar que coces contra el aguijón. Y usted dice, ¿qué rayos significa esto? Simple, cuando usted tenía un buey y lo estaba entrenando y ponía el yugo sobre él, ese buey lo que tendía a hacer era resistirse al yugo, a que lo querían que moldear. Por lo tanto, muchas veces comenzaba a patear que la carreta y hacer otras cosas. Y había algo que hacía, el que lo estaba entrenando tenía una vara larga con la cual muchas veces que pullaba, tenía un aguijón que pullaba al rey, pero a veces la misma carreta en el lugar que el buey iba a patear tenía un pequeño aguijón para que por medio del aguijón el buey entendiera que no valía la pena que resistirse. Jesús le está diciendo a Pablo, deja de estar corriendo en contra de mi voluntad. Y lo que Jesús le dice, por más que quieras ir en contra mía, mi gracia es capaz de transformarte y hacer de ti que vayas en todo el sentido contrario. Y eso es lo que precisamente sucede con él. Pablo está diciendo, no hay manera que yo me hubiera inventado esto si yo aborrecía esto. Pero Jesús se me apareció. En otras palabras, lo que él está afirmando es que su mensaje no es su mensaje, sino el de Dios. Que el evangelio que él predica no es su evangelio, sino el de Dios. Y que las palabras que él le ha comunicado a esta iglesia no son sus palabras, sino la palabra de Dios. Él está diciendo, el evangelio no es otra cosa que lo que yo vi en mi propia vida. Dios reconciliándonos por medio de Cristo y aplicando su obra por medio del Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo, esta es la verdadera religión. Todo lo demás no es el evangelio. Oh, amado, escúchame bien, no hay otro evangelio, no hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. De hecho, déjeme decir algo, esto no podía ser invención de Pablo, porque ningún hombre se inventaría el cristianismo, el evangelio tal como Dios nos lo mostró. Ningún hombre lo haría, ningún hombre lo haría. No hay manera de que pudiéramos concebirlo. De hecho, mire todas las demás religiones que son producto del hombre. Todas las religiones que son producto del hombre siempre van a tratar de establecer un sistema basado en méritos o en cosas que tengo que hacer para ganar algo. Porque al final el hombre siempre va a buscar exaltarse a sí mismo. Pero ¿sabe qué? Hace el evangelio, cambia el libreto totalmente. De hecho, este sería un libreto que si nosotros fuéramos al cine mañana a ver una película diríamos, ¿qué es esto? Dios cambia el libreto de la historia. Y en la historia del evangelio el héroe muere para salvar al villano. Oh, amado, en la historia del evangelio el héroe muere para salvar al villano y esos villanos éramos nosotros. Oh, amado, la gloria del evangelio es que Dios se acerca a pecadores. Phil Ryken escribe genialmente, y yo tenía que citar esto porque para mí es demasiado importante. Y él dice, las religiones nunca serán semejantes al evangelio porque hay siempre un sentido en el cual en ellas cree el hombre que puede escalar hasta el cielo y alcanzar a Dios. Siempre hay una ley que cumplir, un ritual que hacer, un estado de conciencia alcanzar, algo que pensamos que si lo hacemos nosotros nos traerá salvación. Lo que distingue el cristianismo de las demás religiones del mundo es esta: Dios
mismo es quien nos da el Evangelio. Y esto es claro en el hecho de que en la historia del Evangelio, el único que merece y debe recibir la gloria es ¿quién? Es Dios. Porque, amado, el Evangelio son las buenas noticias de la cruz y de la tumba vacía. Es las buenas noticias que vienen de Dios mismo, que envía a su Hijo Jesucristo a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. El Evangelio nos enseña que nosotros no podemos escalar hasta el cielo. Nos enseña que Dios ha venido a la tierra. En Cristo, Dios ha entrado a la historia del hombre y a su corazón. Amado, déjeme decir algo. David Platt cuenta que en una ocasión estaba en uno de estos países donde el cristianismo es perseguido. Él estaba instruyendo pastores de manera secreta porque era lo que podía hacer en ese momento. Y estos pastores guiaban horas y todo se daba en un profundo anonimato. Y él le mostraba la escritura para que ellos pudieran que luego predicarla. Los entrenaba por horas y horas. Dice que uno de esos viajes fue uno de los mercados de la comunidad. Y en el mercado había un musulmán y un hindú. Y ellos tres comenzaron a hablar y comenzaron a conversar acerca de su fe. Y luego de conversar por un rato acerca de su fe, el hindú, queriendo ser el más conciliador, dijo: oye, déjeme decir algo, a mí me parece que todos estamos más o menos en la misma historia. Le dijo: me parece que tú por medio de tu cristianismo, tú por medio de ser musulmán, yo por medio de ser hindú, estamos que los tres al pie de la montaña, Dios está arriba en la montaña y cada cual por nuestro propio camino estamos tratando de llegar a Dios. Y era algo que quizás cualquiera podría decir: sí, excelente. Pero David Platt le dice: no, es que el Evangelio no es eso. ¿Y qué si yo les digo que yo no tengo que subir la montaña? ¿Y qué si yo te digo que no había manera en que yo por mis propios méritos, obras y acciones podía alcanzar a Dios que estaba allá arriba? ¿Y qué si Dios le digo que Dios en su misericordia, al ver que no éramos capaces, ese Dios descendió de la montaña, vino a nosotros, vivió la vida perfecta, murió en una cruz y resucitó al tercer día para salvar a aquellos que nunca podrían llegar a Él? Oh, amado, eso es el Evangelio. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La historia del Evangelio es una historia gloriosa y no es la invención de ningún hombre. Y todos nosotros necesitamos ese testimonio. Al igual que Pablo dice: mi mensaje vino por el testimonio de Cristo. Nosotros todos necesitamos el testimonio de Cristo, este glorioso Evangelio, porque todos hemos pecado y necesitamos la gracia de Dios. Pero lo segundo que Pablo hace es no solo comunicar el testimonio de Cristo, es comunicar su propio testimonio. Por eso en los versos 13 y el 16 vemos el testimonio del apóstol Pablo. Y esto es impresionante, porque cuando usted lee el libro de Hechos y lee algunas de las cartas, usted se da cuenta que Pablo constantemente estaba contando su testimonio. ¿Y por qué Pablo habla tanto de su testimonio, pastor? Simple. Pablo habla de su antigua manera de vivir con el fin de mostrar el poder transformador que el Evangelio tiene en la vida de los hombres. Y Pablo en su testimonio nos menciona dos detalles sumamente importantes. Vea los versos 13 y 14. Él dice primero y habla que él que perseguía a la iglesia, y segundo que él era sumamente celoso por su tradición. Perseguía a la iglesia y era sumamente celoso por su tradición. De hecho, note, y es interesante, que Pablo no dice yo solo perseguía a la iglesia, él dice yo quería destruir la iglesia. Déjenme quitarnos nuestros lentes románticos con los que leemos muchas veces la Biblia y decir que si Pablo estuviera hoy día, Pablo fuera un terrorista. Así de simple.
Pablo estuviera buscando la manera de cómo poner una bomba en el próximo avión que iba un grupo misionero cristianos hacia, qué sé yo, cualquier lugar. Pablo hubiese sido eso, porque eso era lo que Pablo hacía. Josefo, el historiador, relata que en el tiempo que Pablo perseguía, hay relatos de algunos que se consideraban aún inferiores a Pablo en su persecución, de quemando villas y aldeas enteras, porque eran villas y aldeas de cristianos. Pablo mismo en el capítulo que vimos de Hechos, él dice, cuando eran condenados a muerte, yo era el primero que daba mi voto contra ellos. Pablo, amados, era alguien que nosotros nunca pensaríamos que podía haber sido transformado por la gracia de Dios. Oh, amado, lo segundo que Pablo dice es que él era celoso por las tradiciones. De hecho, él dice, yo era más celoso y más esforzado que todos mis compatriotas. En Filipenses capítulo 3, versos 3 al 6, luego de haber entendido el evangelio, Pablo dice, yo no deposito ninguna confianza en esfuerzos humanos. Y note cómo va a describir su celo. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, este sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Oh, amado, estos hombres estaban tratando de decir, Cristo más esto es igual a esto. Y Pablo está diciendo, no, yo probé eso adicional y eso no puede conseguir nada. Porque Pablo luego dice, y esto he aprendido, que todas esas cosas que yo consideraba como ganancia, las tengo por basura a fin de conocer a Cristo y su amor. Y yo no quiero ser hallado nunca en mi propia justicia, sino en la justicia que viene de mi Señor Jesucristo por medio de la fe en Él. Oh, amado, Pablo está diciendo, más celoso que yo, nadie. Ustedes piensan que son celosos. Yo era más celoso que todos. No solo por lo que decía la Escritura, sino por todas las tradiciones que ellos se habían inventado. Nadie había más celoso que yo. Nadie era más judío que yo. Nadie era más hebreo que yo. Nadie hacía más en favor de qué, de lo que considerábamos que era lo más correcto que yo. Pero sabe que en todos esos esfuerzos, Pablo había estado como sinceramente equivocado. Y escúcheme bien, usted puede decir, pastor, ¿cómo esto se aplica a nuestra vida hoy? Simple, amado, la sinceridad no salva a nadie. Y Pablo es un clásico ejemplo de ellos. Tú puedes pensar como Pablo que estás haciendo lo correcto y estar sinceramente equivocado si tu confianza no está en Cristo. Tú puedes comenzar, al igual que Pablo, a poner tu confianza en tus esfuerzos humanos, en lo que tú estás haciendo, en vez de tener tu confianza en lo que Cristo ya ha hecho por ti. Por eso, lo que Pablo está diciendo debe llevarnos a examinar nuestros corazones y darnos cuenta si nosotros también no podemos muchas veces, sinceramente equivocados, estar confiando en nuestra propia justicia. Pero Pablo dice, no, miren mi testimonio, miren mi historia. Y por los versos 13 y 14, Pablo está hablando de lo que él hizo, de las cosas terribles que él hizo. Pero este testimonio no se queda ahí.
Lo glorioso de este pasaje es que encontramos una de las expresiones más gloriosas en la Escritura en el verso 15 y 16. Porque luego de Pablo hablar de todo su pasado, en el verso 15, él comienza diciendo, pero cuando Dios, oh amado, lo que esta expresión quiere decir es que aquel perseguidor de la iglesia, aquel celoso por las tradiciones, ahora había tenido un encuentro con la gracia de Dios, con Cristo mismo. La vida de Pablo había sido interrumpida por la gracia de Dios de la misma manera que nuestras vidas han sido interrumpidas. Oh amado. Pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Hoy puedes pensar en tu historia pasada y darte cuenta por qué camino tú ibas y reconocer que hay un momento en que puedes decir, pero cuando Dios. Y quizás alguien puede decir, y como yo quizás podría decir en mi caso, me crié todavía en la iglesia, estaba sentado en las bancas, pensaba que conocía al Señor, pero de momento sentí que el mundo era aún mucho más atractivo y comencé a experimentar y a ver cosas pensando que ellas podían darme un gozo supremo. Pero cuando estaba sumido en lo que consideraba lo más profundo y cuando iba en un camino que no tenía ninguna esperanza, amado, pero Dios intervino en mi vida y no me buscó cuando estaba sentado en una banca, me buscó en el lugar donde más perdido yo estaba, y el Dios que llama a los hijos pródigos me llamó a mí, me trajo a su gracia, y por su gracia hoy puedo predicar su palabra. Y quizás tú puedes mirar tu historia y decir lo mismo. De manera que la Escritura está llena de hombres y mujeres que pueden decir eso. Ruth puede decir, yo era una moabita que no tenía ningún derecho a ser parte de la familia de Israel. Mi suegra ni quería que regresara con ella, pero yo regresé, Dios me salvó, fui redimida y ahora soy parte del linaje de Jesús. Oh amado, Pablo podía decir lo mismo. Tú puedes decir lo mismo, porque cuando la gracia de Dios nos alcanza, nuestras vidas son transformadas por completo. Oh amado, y por eso el pasaje entonces nos enseña, amado, nos enseña claramente la manera en que Dios obra en la vida de los pecadores. Mira lo primero que dice el verso 15. Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Dios lo había escogido. La carta de los Romanos describe este acto de Dios como una muestra de la misericordia de Dios. Cuando dice, pero no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene que misericordia. Segundo, Dios lo llamó por su gracia. Pablo no merecía la gracia ni la había pedido, pero la gracia de Dios lo encontró cuando más profundo estaba sumido en su pecado. Tercero, Dios tuvo a bien revelarle a Cristo, pero cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo que en mí. Lo que esto quiere decir es que ahora por fin Pablo había captado el significado. Ahora sabía que Jesús no era un charlatán, sino el Salvador del mundo. Por eso en 2 Corintios 4:6 él dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Oh amado, Pablo describe por medio de su elección antes de nacer, de su llamado histórico y la revelación de Cristo, que en su vida todo era obra de Dios. Por lo tanto, ni su misión ni su llamado venían de los hombres, sino de Dios mismo. Pero escúchame en esta mañana, Dios te ha llamado a ti y a mí de la misma manera. Dios nos llamó cuando nosotros estábamos perdidos. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y el Dios que fue paciente con Pablo lo es con cada uno de nosotros. Y quizás tú puedes decir, pastor, es que mi experiencia de conversión no es como en el camino de Pablo a Damasco.
Oh, amado, pero cada uno de nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios, hemos experimentado el poder transformador del Evangelio. Oh, lo hemos experimentado. Porque el Evangelio es capaz de transformar al adicto que está en la luz. Es capaz de transformar a aquel que perseguía en la iglesia. Pero también es capaz de salvar a muchos perdidos que esta mañana están sentados en la sala de su casa o en las bancas de una iglesia. Oh, amado, porque todos necesitamos este glorioso Evangelio. Y ese es el poder que tiene el Evangelio. Que toma a gente como nosotros, hijos de ira, como dice Pablo, lo mismo que los demás, y nos transforma para que ahora demos testimonio de ese glorioso Evangelio. Y eso es lo que vemos finalmente aquí, amado. Permítame concluir de esta manera, los versos 17 al 24. Lo que Pablo relata es como por medio de su vida ahora el Evangelio es testificado. Mira el testimonio del Evangelio en la vida de Pablo por medio de tres cosas que estos versos nos muestran. Primero, vea la humildad de Pablo. Pablo no salió corriendo a poner un montón de póster y letreros y a poner cosas en Facebook y decir, yo vi al Señor en Damasco, invítenme a predicar mañana. No hace eso, amado. Muestra su humildad porque él necesitaba comprender el significado de todo lo que le había sucedido. ¿Y qué hace? Él se va a Arabia. Por lo que nos dice el texto, por 3 años. Y en ese tiempo de retiro, de silencio, de quietud, de anonimato, él, que era un conocedor de las Escrituras, puede ahora ver las Escrituras con un lente totalmente distinto. Y puede ver a Cristo siendo revelado de la misma manera que Jesús le explica a los discípulos en el camino de Emaús. Estos 3 años, algunos dicen que es el equivalente al tiempo que los discípulos pasaron con Jesús siendo formados. Ahora, amado, tú podrías decir, pero qué desperdicio. ¿Por qué Él lo llevó a esperar? Oh, amado, pero los años en que esperamos en el Señor nunca son una pérdida. El pastor Tony Mérida dice, piensa en el tiempo que Jesús esperó. Piensa en Moisés, en José, en Nehemías. Dios es más sabio y Él nunca desperdiciará esos momentos en la vida de sus siervos. Así que si Dios te está formando, tu tiempo no está siendo desperdiciado. Él sabe lo que está haciendo. Segundo, el testimonio del Evangelio es evidente en las relaciones que Pablo procura. Nota que luego nos dice que él va a Jerusalén a conocer a Pedro. Y de hecho dice, y vi a Santiago, el hermano de Jesús. Lo que está diciendo es que él procuró relacionarse luego de 3 años con aquellos que eran parte de la iglesia. O déjeme decirle, la salvación es personal, pero nunca es individualista. La salvación es personal, pero nunca es el llamado a vivir solo. El llamado es que los hermanos buscan estar con sus hermanos. El cuerpo de Cristo busca reunirse, busca tener comunión, busca vida juntos. Y por último, y para terminar, el testimonio del Evangelio se muestra evidente en la vida de Pablo, en que él quiere compartir este testimonio. Luego de 3 años, Hechos nos enseña que en este tiempo en que él va a Jerusalén a conocer a Pedro y donde se encuentra con Santiago, en este tiempo él estuvo predicando el Evangelio. Y luego vea que él va a otras regiones, Siria, Sicilia, a lugares donde no era conocido en persona, aún en iglesias de Judea. Él va a todos esos lugares y él comparte el Evangelio. Obedeciendo a la gran comisión, pero predicando sobre la maravillosa gracia de Dios. Ahora, ¿qué hizo esto? Amados, a mí me encanta el verso 23 de este pasaje, porque para mí es la evidencia más contundente del poder transformador del Evangelio. Porque en el verso 23, note lo que sucede cuando Pablo entonces ahora, luego de estos 3 años y durante este tiempo de 11 años más está predicando en las iglesias. ¿Sabe qué es lo que las iglesias hacen? Alaban a Dios. ¿Por qué alaban a Dios? Porque ellos dicen, oh, cuán glorioso evangelio. Que el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que buscaba destruir.
Terminemos de esta manera en esta mañana, amado. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros que también tenemos un testimonio de la gracia de Dios operando en nuestra vida? ¿Estamos nosotros compartiendo el evangelio con otros? Es más, déjeme hacer una pregunta. ¿Estás orando por aquellos que persiguen la iglesia? ¿Estás mirando a tu alrededor y estás llegando a pensar que alguien es tan insalvable que no hay manera de que ese conozca al Señor? Oh, amado, el llamado es a que compartamos este testimonio de la gracia de Dios. Y finalizo con las palabras de este pastor que dice: nunca te avergüences de tu historia, de tu testimonio, porque apunta al poder del Dios a quien tú sirves. ¿Creemos que el evangelio puede transformar al más vil pecador? ¿Estamos nosotros viviendo, proclamándolo con esa fe? Que hoy el evangelio nos lleve a entender que Él es capaz de transformar a todo aquel que tiene un encuentro con Cristo. Ponte en pie, amado, y vamos a orar. Si nosotros entendemos, amado, en esta mañana, que ningún hombre puede hacerte aceptable ante Dios por las cosas que Él puede hacer, sea que es muy celoso con códigos morales, éticos o culturales, etc. Si nosotros entendemos eso, nos daremos cuenta que nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia del evangelio. Pero tampoco nadie es tan malo como para no recibirla. Y eso debe producir en nosotros la pasión que había en Pablo, de enfrentarse aún a las persecuciones más profundas, con tal de que Cristo fuera anunciado. Pero eso también debe ayudarnos a nosotros, que estamos sumidos muchas veces en nuestras luchas internas y estamos peleando y batallando con tantas cosas. Y recordar esto: el poder del evangelio que me transformó es el poder del evangelio que me sostiene día a día. Jesús no nos abandona, Cristo no nos desampara, el Señor está con nosotros. Y no importa la tribulación que nosotros vivamos, nuestros ojos pueden estar puestos en Él. Señor, ayúdanos hoy a escuchar esta palabra y responder a ella, Señor, en la manera en que tú, por medio de tu Espíritu, nos ayudas a responder. No solo meditando en ella en el tiempo que nos queda hoy en el día y en el resto de la semana. Oh Señor, sino que con alabanza en nuestros corazones podamos decir: yo vivía de esta manera, pero Dios ha hecho una obra en mí. Yo antes iba por otro camino, pero Dios ha transformado mi vida. Y que recordemos, oh Dios, que esa buena obra está siendo perfeccionada cada día en nosotros hasta el día de Jesucristo. Oh, ayúdanos, Señor, no solo a compartir el testimonio de lo que tú has hecho con nosotros, sino también a entender, Dios amado, a entender que esa gracia que compartimos es la misma gracia que nos sostiene. Cuando nosotros somos débiles, Señor, tú eres fuerte. Ayúdanos, Señor, a no pervertir tu verdad, sino a vivir conforme al testimonio de Cristo. Y que nuestras vidas puedan dar un testimonio de lo que es el evangelio, donde quiera que nosotros estemos. Llévanos con bien a nuestros hogares en esta mañana. Y concédenos un día para nosotros deleitarnos en ti y en lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús oramos, decimos juntos, amén. ¿Cuántos hemos recibido la palabra en esta mañana? Amén. Amados, nada, agradecidos del Señor. Vamos a ir saliendo ahora en breve. Pero amados, como decimos en Redimidos, salimos de este lugar no sin antes recordar que en Cristo y solamente en Cristo somos que grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios. La gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.